vamos a ver todo, pero bueno, la clase de hoy corresponde a un inicio de un grupo de virus que se llaman herpesvirus. Ya vamos a ver adelante cómo los manejamos a estos. Y vamos con la parte inicial de la etimología. Como muchos términos médicos derivan del griego, y este término significaría erupción con sensación de hormigueo. Tiene relación con lo que provocan estos virus cuando se presentaría como enfermedad. Característica de estas infecciones por herpesvirus son las lesiones en el epitelial. ¿Bueno? Ya en la parte microbiológica, toda la familia de herpesvirus son virus ADN, virus grandes relativamente, 150 nanómetros en su diámetro mayor. Una característica también de toda esta familia, vamos a ver, son 8 virus, es que se ensamblan en el núcleo de la célula hospedera. Es decir, logran llegar al núcleo y ahí es donde van a hacer todos los procesos como para facilitar su replicación. Parte de eso y ese comportamiento origina, por ejemplo, la formación de una inclusión intranuclear eosinófila, que tiene su nombre, vamos a verla más adelante. Más de 100 especies de estos, lo que les decía, ¿no? Que 8 de estas 100 especies afectan al ser humano, y de estas 8, pues, hay particularidades que vamos a abordar hoy. Esta es la parte general, hablando de herpesvirus. La clase de hoy decía herpes 1 y 3 y vamos a ver por qué la diferenciación. La familia entonces será herpesviridae. Ya no se olviden, no tenemos que torcer la boca para decir herpesviridae. Herpesviridae es el término correcto. Sí, siguiendo con esta parte general de la familia herpesviridae, las infecciones que se producen por estos virus son infecciones que permanecen mucho tiempo en el organismo. Se considera que nunca se logra la curación plena, ¿ya? Su simetría es cuboidal o icosaédrica, como se los estila llamar. Los diámetros entre 100 y 150 nanómetros, de esos habrían 162 capsómetros como característica morfológica de estos virus. Reiterando lo que decíamos, ¿no? Virus grandes envueltos con su cápside icosaédrica, su dependencia del ADN bicatenario en 2 cadenas, y reiterando lo que decíamos, logran llegar a algún esquema más adelante donde nos muestra eso, cómo el virus logra introducirse al núcleo, y ahí es donde se ha de replicar, ensamblar, después por gemación sale al exterior. Un esquema de cómo se comporta el virus a partir de su absorción y fusión con la membrana celular, primero de la célula que ha de afectar, una célula epitelial. Una vez que ha logrado fusionarse, va a introducirse en la célula y libera su cápside en el citoplasma. Esa cápside luego se acerca hacia el núcleo, va a migrar hacia el núcleo, y en contacto con el núcleo se produce una liberación, si quieren, de esa cápside para introducir, liberar el ADN viral dentro del núcleo de la célula hospedera. Ahí se van a dar los procesos conocidos ya con los virus, ¿no es cierto? La transcripción del ADN mensajero, la replicación del ADN viral, que se expresa luego en la traducción de proteínas virales reguladoras, estructurales del propio virus, posterior en la disposición de estas proteínas estructurales, el ensamblaje de la nucleocápside y la salida, les decía, de esa por gemación de ese núcleo al retículo endoplásmico, y luego la liberación al exterior con lisis de la célula hospedera. Ese es el ciclo que han de repetir, ¿no? Los virus, decíamos, son 8 tipos humanos que conocemos. En este cuadro vemos la relación con enfermedades asociadas a cada uno de estos tipos de virus. Los que nos interesan, el 1 va a provocar principalmente el herpes labial, que lo hemos de conocer muchos, sin haberlo padecido, pero es muy frecuente, como vamos a ver más adelante, que no es lo único, es la característica más frecuente. Pero este herpesvirus o el herpesvirus simple tipo 1 puede causar otro tipo de problemas, como vamos a ver más adelante. Es el herpesvirus tipo 2, que es objeto de otra clase porque afecta sobre todo genitales, y hoy nos ocupamos del herpes tipo 1 y el tipo 3, que lo conocen más como herpes
y por eso el varicela zoster o herpes zoster, ¿ya? Que provoca la varicela, o en el inglés característico el término, hasta suena medio llamativo, no chickenpox, no se olviden de eso, ¿ya? El prototipo, dice en la parte general eso, ¿no? de los herpes virus es el herpes simple. Su genoma de aproximadamente 150 kilopares de bases significa que hay 152.000 pares de bases como las conocemos. ¿De acuerdo? Eso en la parte general. Ya hablando del herpes simple tipo 1 del que estamos hablando, entonces esto se ha de adquirir por contacto directo, donde generalmente el tejido epitelial. El herpes simple se divide en dos, tipo 1 y tipo 2. Reitero más, nos vamos a referirnos al tipo 1 hoy, pero reiterando, como son parte de ese complejo, entonces tienen muchas similitudes, con la diferencia que las clínicas se dan en unos casos en piel, en mucosas, y en el otro caso preferencia tropismo por genitales. ¿Ya? Los efectos citopatológicos se refieren a cambios en las células y la presencia de esas inclusiones que son características que inclusive permiten el diagnóstico ya por el patólogo algunas veces. ¿Cómo evitan los anticuerpos? Por contacto entre célula a célula. No es que los virus se liberen directamente, generalmente se liberan ya ensamblados nuevos virus al contacto con otra célula para repetir el ciclo, y de esa manera pues pueden hasta causar lesiones, efectos citopatológicos directos. Por ejemplo, se dice lesionan la célula. Estas células han de ser lisadas luego y eso se traduce en lesiones en los lugares afectados. ¿Ya? La latencia, ¿dónde se da? En nivel de células neuronales. Es como si ahí se ocultaran durante mucho tiempo y hay factores que van a desencadenar la reinfección, la reaparición del virus. Hay algo que vamos a ver en algún cuadro más adelante. Entre ellos, digamos, el estrés, su presión inmunitaria sí pueden influir, y eso es importante con las demás especies de virus, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación del herpes virus con el VIH. ¿No? Es algo que van a ver en algunas de las otras clases. La clasificación ya del herpes virus simple, tipo 1, de los herpes virus en general, los agrupamos en alfa herpes virus, beta herpes virus y gamma herpes virus, no se olviden. Hoy nos ocupamos de los alfa herpes virus, excluyendo al herpes tipo 2, ¿no? Entonces ahí vemos los cuadros, las abreviaturas o el acrónimo de cada uno de estos para facilitar su comprensión. No se olviden, hay otros virus que igual utilizamos abreviaturas, acrónimos, el VIH, el VPH, en fin, para referirnos a virus específicos. Nos interesará entonces el herpes simple tipo 1 y el varicela zoster, tal como estamos abreviando en el costado. Y los otros que tienen relación con un cuadro anterior que hemos visto, con otro tipo de enfermedades, ¿ya? Como subfamilia, entonces, esta familia alfa herpes viride o alfa herpes virine incluye esas tres especies de herpes virus con los cuadros clínicos que producen. Las otras subfamilias estarán ahí, igual que en el cuadro que hemos visto, ¿no es cierto? Algo también importante a recordar con los herpes virus en general es eso, ¿no? Su capacidad de latencia, de permanecer latente durante mucho tiempo y reaparecer cuando se dan algunas condiciones. La asociación con las células, importante recordar, a diferencia de otros virus que pueden replicar aún en el citoplasma de la célula hospedera, estos deben llegar al núcleo. Su capacidad oncogénica, como herpes en general, no del herpes tipo 1 por si acaso, como herpes virus en general. Un ejemplo más patético, el sarcoma de Kaposi asociado, una neoplasia, un tipo de cáncer asociado al VIH, por ejemplo, ¿no? La inmunosupresión, importante como para que se puedan repetir episodios de la infección, y la multiplicación en el núcleo que habíamos comentado. Entonces, ya algunos aspectos importantes a recordar como parte de los herpes virus en general, eso, ¿no? Su simetría, el DNA, su envoltura, la posibilidad de generar inmunidad celular, las infecciones líticas, ¿por qué? Por lo que hemos dicho, el efecto citopático, lesión en células.
persistentes por su capacidad de latencia, ¿no es cierto? Y a partir de esta latencia su capacidad de recurrencia, de volver a presentar nuevos episodios. Esa agrupación en subfamilias tiene que ver con qué? Con algunos aspectos como son la estructura de su genoma, el tropismo por tejidos, que vamos a ver que tienen muchas similitudes, sus efectos psicopatológicos, las localizaciones de la infección por cada una de estas subfamilias y la patogenia y las manifestaciones que son diferentes. Hay algunas similitudes, pero en otras es específico. Entonces eso los hace diferentes, ¿de acuerdo? Volvemos a hablar de los alfa-herpesvirus, ¿no? El tipo 1 y 2 y el varicela zoster. Reiterando sus características generales, el tamaño, la forma, su envoltura lipídica con los peplómeros, que son las proteínas en forma de espículas, si quieren, sus espinitas alrededor del virus. Esos son los peplómeros, por si acaso. ¿Ya? Su predilección por mucosas, sobre todo bucal, conjuntival, genitourinaria en el caso del herpes tipo 2, ¿no es cierto? Su replicación, que se completaría más o menos en 36 horas. ¿Cómo ingresa? Mediante la fusión de membranas celulares de una infectada a otra que es del mismo tipo, otra célula epitelial. Y esto es importante porque estos herpesvirus no resisten condiciones ambientales normales. Son muy vulnerables a agentes físicos, a agentes químicos, tipo jabones, detergentes, por lo tanto requieren de ese contacto directo para su transmisión, ¿no? El esquema que les decía, como una célula se introduce de a poco en la membrana celular de la célula hospedera y en una secuencia de pasos llega al núcleo donde se ha de introducir y en él se ha de ensamblar. Así ensamblado, esta es la gemación que permite luego la liberación de nuevos ejemplares, nuevas generaciones de herpesvirus. Así los vemos, estas espinitas son los peplómeros que les decía, las partes que ya han visto que tienen similitud con otros virus morfológicamente. El esquema acá y acá una fotografía con microscopía electrónica, ¿no? Donde vemos las mismas estructuras. Su patogenia ha de estar determinada de acuerdo al tipo de virus, lo que hemos visto. 8 tipos de virus, por lo tanto podemos esperar 8 diferentes manifestaciones clínicas. Y también de acuerdo a la localización y la afección de algunos tejidos. En ciertas condiciones donde las condiciones del hospedero no son buenas, sobre todo en inmunosupresión, pueden haber cuadros graves, así como encefalitis, neumonitis, hepatitis, meningitis, en fin, que han de obviamente trascender mucho más que las infecciones mucocutáneas, que son las más comunes, ¿no? El herpes tipo 1, sobre todo, afecta mucosa y conjuntivas. El tipo 2, de la cintura para abajo, ¿no? Sobre todo, por eso le llamamos herpes genital. Se la considera una enfermedad de transmisión sexual, y también con la posibilidad de transmisión vertical. ¿A qué se refiere esto? La posibilidad de que la madre le transmita al producto cuando nace por vía vaginal. En el momento del parto puede adquirir. De ahí que cuando hablamos del herpes tipo 2, del herpes genital, si se diagnostica, es indicación necesaria. Esos bebés no pueden nacer por parto. ¿Ya? Un esquema de la patogénesis, más o menos vinculado al esquema que habíamos visto hace rato, ¿no es cierto? El ingreso, las localizaciones, su travesía hacia ganglios nerviosos, donde han de quedarse de manera latente. Para algunos, el herpes simple tipo 1, por ejemplo, para los odontólogos es importante porque puede quedarse en forma latente en los ganglios del nervio trigémino, ¿no? Y para ellos a veces es causal de patología específica, que el odontólogo la puede ver, problemas donde hay dolor persistente, y no habían sido piezas dentarias, sino podía tratarse de una infección por el herpesvirus tipo 1. En las localizaciones habituales, la formación de vesículas,
la proliferación de nuevas generaciones de virus con afección a nódulos linfáticos, en fin. Y lo importante, a partir de la latencia, la posibilidad de reiterar este ciclo. ¿Ya? En esa patogénesis, volviendo a lo que les decía, para algunos la formación de sincitios son grupos celulares, facilita su transmisión. Una vez que en estos sincitios hay esa agrupación, se forman dentro de las células unos cuerpos que llaman inclusiones de Cowley tipo A, que también son visibles al microscopio en los núcleos. Y eso se pueden confundir con otras inclusiones que se llaman cuerpos de Zank. Vamos a ver más adelante cómo se explica. ¿De acuerdo? El ciclo que habíamos dicho, y célula epitelial infectada permite la replicación alrededor y luego la entrada a neuronas por proliferación, por diseminación. La posibilidad de las infecciones iniciales de migrar a ganglios del trigémino, esa parte del paréntesis, ¿no?, de infecciones genitales van a ir a ganglios adyacentes como los ganglios sacros, y también puede diseminarse de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Se genera inmunidad? Sí. ¿A partir de qué? Del contacto, primero, de las células con torrente circulatorio, con elementos de nuestro sistema inmune. Y recordar que en estas lesiones, vamos a ver más adelante fotografías, hay un líquido en las lesiones, ese líquido vesicular, se llaman vesículas, es muy rico en partículas virales, que son infectantes, todas ellas. El contacto directo con células epiteliales sanas provocará la infección, ¿no? A partir de eso, la lesión de tejidos, más los síntomas, pues es lo que provoca la patología viral, inmunopatología, es decir, nos permite entender el comportamiento. La respuesta inmunitaria está asociada a los linfocitos T tipo CD4 y los CD8, como en muchas otras infecciones, ¿no es cierto? Tampoco es algo nuevo. Pero va a ser importante, por ejemplo, luego para el diagnóstico establecer la presencia de anticuerpos específicos, los que están dirigidos a las proteínas de su envoltura. Eso puede ser suficiente para identificar especies. ¿No? Algo que está resaltado acá, lo que dice, ¿no?, que en ausencia de inmunidad mediada por células, la infección es más grave. Sí, lo que veíamos, esos cuadros que también los vamos a ver más adelante. La infección por el virus F simple tipo 1 puede ser severa cuando la inmunocompetencia está afectada. Eso tendrá que ver no solo con los pacientes con VIH, pacientes, por ejemplo, con enfermedades sistémicas, diabetes, con tratamientos para el cáncer, con inmunosupresores, etc. En presencia de esta infección generan cuadros mucho más severos, como vamos a ver más adelante. Y una particularidad de los herpes virus es que tiene mecanismos para escapar a la respuesta inmunitaria inespecífica, sobre todo. Si se acuerdan, en inmunología hablamos de respuesta inespecífica, respuesta específica, ¿no es cierto? La inespecífica se dirige contra todo, afecta el sangre. Entonces los herpes virus pueden escapar a esas respuestas. Como lo van a hacer, evitan el reconocimiento de las células infectadas por los linfocitos CD8, eluden la neutralización por anticuerpos alfa, si vale el término, esconderse, quedarse latentes en las neuronas, y su posibilidad de diseminarse entre célula y célula, no precisamente estar en el medio externo. El otro cuadro que habla eso, otros mecanismos para escapar a la respuesta inmunitaria, la codificación de proteínas moleculares de interleuquina, la desregulación del complejo de mayor histocompatibilidad, incremento de otros componentes de la inmunidad, como para escapar a eso. Un cuadro donde hablamos de la latencia de los virus en los ganglios trigémicos, que son importantes porque estos inervan gran parte de la cara, ¿no es cierto?, de la cabeza. Por eso es que para los odontólogos a veces es un dolor de cabeza, valga la redundancia, porque se atribuyen a sus manifestaciones a veces problemas que no tienen que ver con las piezas dentales necesariamente. ¿De acuerdo?
Ya yendo a las infecciones o enfermedades causadas por el virus herpes simple, el tipo 1 nos referimos, hay una variedad. Lo más común, frecuente, será el herpes oral. Cuando nos hablan de que hay la famosa mordedura de araña, ¿no es cierto? O que nos transmitimos por los besos, ¿es posible la transmisión? Sí. Y es relativamente frecuente. Pero no había estado circunscrito, un problema, ya les digo, solamente a calidad oral o mucosas de calidad oral. También pueden afectar lo ocular, como esta queratitis herpética por virus herpes simple tipo 1, los panelizos herpéticos, el eczema herpético, y bueno, el herpes genital vinculado al herpes tipo 2, que les digo que van a considerarlo en otras clases. Clínicamente, ¿qué vamos a ver en las lesiones? Lo característico son las vesículas. Hay un cuadro donde vamos a ver la progresión de lesiones. Lo voy a adelantar. Se me ha quedado atrás, creo. Vamos a volver atrás. Bueno, más adelante. En dermatología es importante como médicos diferenciar, por ejemplo, lo que llamamos granitos, una lesión levantada. Les voy a mostrar, pero no se preocupen, volvemos a donde estaba. El granito se llama pápula, por si acaso. Acuérdense desde ahora, en dermatología le hacen repetir como rico. Ese granito, una lesión levantada encima de la piel, es una pápula. Cuando ese granito se llena de líquido, se llama vesícula. ¿Sí? ¿Les ha pasado alguna vez? Vemos algún granito que tiene líquido hasta la tentación, ¿no es cierto?, de pellizcarlo y que salga el líquido, como una ampollita pequeña. Esas son las vesículas. Esas vesículas son características de la infección por herpes virus. Eso es lo que nos llama la atención, y clínicamente muchas veces ya viendo eso, vesículas agrupadas, en fin, ya decimos, eso es herpes, y listo. Ya suficiente eso, ¿no? Y si a eso le asociamos otros cuadros, bueno, veremos otro tipo de lesiones. Pero eso es lo característico. Por eso hablamos del borde alrededor de las vesículas con fenómenos inflamatorios mínimos, pero hay fenómenos inflamatorios. Cuando esta vesícula se rompe, libera el líquido, se forma una costa. Si la costa no es suficiente para aislar la lesión, dentro se forma pus, ya le llamamos pústula. Ya no es una vesícula porque el granito con líquido se llamaba que el líquido había sido pus, ¿ya? Hablamos de eso. ¿Eso qué nos puede expresar? Como en piel hay una microbiota, que hay una sobreinfección en presencia de una herida. Si sea pequeñita es una herida, es una puerta abierta para que ingresen otros microorganismos. Eso es la sobreinfección bacteriana, ¿ya? Este periodo entre el contagio y la aparición de estas vesículas puede durar entre 10 a 14 días. Y habitualmente, para la mayoría, esto también se cede espontáneamente, aun si no usemos nada, va a sanar y se da espontáneamente, va a cicatrizar, va a sanar sin cicatrices evidentes. ¿Les ha pasado? Probablemente a varios sí, ¿cierto? Pero ya pensando en los vínculos con la inmunosupresión, otros tipos de pacientes, algunos agrupan las infecciones del herpes virus tipo 1 con infecciones cutáneas, las más frecuentes, pueden presentarse en la cara, también en mucosas, las que estamos viendo en los gráficos, ¿no es cierto? Luego los herpes febrilis, o sea, la presencia, además de las lesiones en piel, fiebre, que en niños pequeños a veces no tiene explicación si es que uno no es acucioso para revisar o preguntar por antecedentes. Lesiones que pueden presentarse no solamente en mucosa oral o alrededor de la boca, sino también en la piel, en otros lugares, como se ve por acá en dedos, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto en quienes será frecuente por la relación laboral, por el riesgo laboral, en nosotros, en los dentistas, en las enfermeras. Es parte de nuestros riesgos laborales si no tenemos cuidado. Ser nosotros el vehículo luego para llevar eso a la familia, así que atender. Y hay lesiones que ya son menos frecuentes, como este herpes gladiator, que van a ver en los peleadores. Esto es igual, sus transpiraciones están en contacto piel a piel, ¿no es cierto? En ocupaciones que permiten ese contacto directo entre pieles, que no se van a revisar entre ellos si había o no,
Probablemente sí, por eso llaman el herpes del gladiador. Luego hay el eczema herpético, cuando el herpes se asocia a infecciones bacterianas, por ejemplo. Lo típico, les decía, es esta lesión, ¿no? Lo característico es la que para la mayoría de casos aparece y luego se resuelve espontáneamente, sin cicatrices visibles. A veces se puede extender un poco más, si se fijan, acá están las vesículas ya más extendidas que en el anterior caso, ¿no es cierto? Otra foto donde esto ya se está volviendo un herpes, se ha sobreinfectado con otros agentes, ya no solo es el herpes virus. Por eso es que acá ya no vemos solo vesículas y cosas, sino vemos algo de pústulas, y el cuadro se va a acabar. Las lesiones en mucosas, les decía, es frecuente que haya lesiones en mucosa oral, pero sobre todo mucosa bucal. ¿Qué vemos ahí? Lo que se llama la gingivoestomatitis, es decir, lesiones inclusive en las encías por el herpes virus. Es un cuadro ya poco menos frecuentes que los anteriores de piel, pero pueden presentarse. Y eventualmente incluso alcanzar hasta la faringe. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones de cada paciente, puede haber el herpes labial recurrente. Alguien que había estado en tratamiento, de repente no se cuida y sigue en contacto, pues va a mostrarnos recurrencias. Pero pueden haber lesiones ya en inmunosuprimidos, úlceras, las estomatitis ulcerosas, la afección de las amígdalas, las lesiones vesiculares a nivel de orofaringe, por las condiciones de cada paciente, ¿no? La gingivoestomatitis, les decía, miren, lo típico en algunos casos, pero que pueden extenderse más allá, inclusive a y casos extremos, ¿no? Donde, como reza el texto de la foto, gingivoestomatitis, pero por este simple niños, que seguramente estaba con algún problema. Y otros casos extremos donde vemos este tipo de lesiones hemorrágicas, que nos aclara, ¿no? En un paciente con neutropenia posterior a la quimioterapia con leucemia. Es decir, la quimioterapia aquí ha suprimido su respuesta inmunitaria o la ha bajado en extremo, y eso permite pues que lesiones o infecciones como el virus tipo 1 pues se manifiesten de manera dramática, ¿no? Sin tratamiento, pues así se presentó un panadizo herpético, poco común, más frecuente en pacientes así, que están con tratamientos inmunosupresores, el eczema herpético que mencionábamos adelante, ¿se fijan? Y aquí hay sobreinfección con otros agentes bacterianos. Otro cuadro extremo de lesiones hemorrágicas por post-quimioterapia, lesiones por el herpes. Una mucositis igual extrema, imagínense, parece un cuadro de terror, ¿no? De esas películas que cuando tenemos efectos especiales, no, pues podemos ver en casos extremos, ¿de acuerdo? Y cómo esto evoluciona con el tratamiento, con un antiviral como la ciclovir, que mejora, y también se mejora la neutropenia, y las lesiones han regresionado. Es uno de los pacientes cuya foto hemos visto que nos muestra estas lesiones ya, ¿no? Como es dramática la resolución, importante para él. Lesiones a nivel ocular, que es importante tomarlas en cuenta, un queratoconjuntivitis aguda, úlceras corneales, la conjuntivitis folicular, las queratitis dendríticas, que pueden a veces afectar de manera dramática a la función del globo ocular, llegando a corioretinitis, por ejemplo, una retinitis necrótica aguda, como cuadros que pueden darse sobre todo en inmunosuprimidos, ¿ya? Lesiones del sistema nervioso, igual, encefalitis, mielitis, disfunciones en sacro, el síndrome de Guillain-Barré, que se lo asocia a veces con el virus, o la parálisis de Bell, las parálisis faciales, como vemos acá en el cuadro abajo a su derecha. No nos puede proyectar, se ve algo, ¿no es cierto? Abajo, debajo de esto. Ahí nos sale. Los cuadros de los varones de abajo son de las parálisis faciales, que entre otras cosas a veces se dicen parálisis facial y tienen su nombre,
pero a veces se asocian con infección por herpes virus, por si acaso. Los cuadros, ya si se fijan, en vísceras, cuadros extremos, les reitero, no es lo común que, pero pueden presentar esofagitis, traqueobronquitis, hepatitis, si se fijan. Cuadros que ya les digo, no son, ya viendo aspectos epidemiológicos y clínicos, ¿quiénes son portadores o quién tiene el virus? Sí. 80% de la población tiene anticuerpos para el virus herpes simple tipo A. Y acá, pues el 80%, así lo queramos recordar, algún momento hemos debido pasar. Y se dice que la mitad de este 80% algún momento va a tener una reactivación del virus. Cuando no se puede precisar, no va a ser necesariamente en esta edad, tal vez cuando sean algo mayores, en fin, o en alguna condición que afecte su inmunocompetencia, ¿no? Y cuando se adquiere el problema, generalmente en la infancia sí, porque es donde tenemos contacto con muchas cosas, menos cuidado. ¿Cómo se contrae? Habíamos dicho, vía contacto directo. El ingreso del virus a través de lesiones de continuidad o lesiones de continuidad del piel y eventualmente a nivel de la glucosa. Y volviendo a lo que decía, ¿no? La invasión de neuronas, el transporte a ganglios, sobre todo nerviosos, donde el virus va a permanecer latente o durmiente. ¿Qué factores se activan el virus? Imagínense todas estas situaciones. Radiaciones ultravioletas, a veces la exposición nos gustó la playa, hemos ido mucho tiempo y se producen quemaduras por el sol. Puede servir para reactivar una infección por el virus. El estrés, la tensión, no me digan ahora, tenemos parcial, el herpes virus nos va a dar otra vez. Es posible, sí, pero no es dramático. ¿Ya? La fatiga, quemaduras por frío, por viento, fiebre, lesiones directas, la menstruación en las damas eventualmente sí. No cualquiera, cuando se presenta con otros componentes, no es lo mismo para todas, ¿no es cierto? Para algunas es penosa la menstruación, viene con dolor, etcétera. Para la mayoría no, podría, con posibilidades, ¿no? Procedimientos dentales, otro tipo de enfermedades infecciosas y sobre todo que la inmunosupresión. Un cuadro, por ejemplo, que nos muestra el porcentaje de seropositividad con las 8 variedades de herpes virus que más frecuente con el herpes 3, ¿no es cierto? Y luego el 7, menos frecuente el 4. Este herpes virus tipo 3 lo vamos a ver hoy, es el causante de la varicela o el herpes zóster, y por ahí está el herpes simple tipo 1, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Es importante, sí. Para el diagnóstico, ¿qué se hace? Resumiendo lo posible microbiológico, el clínico es importante con las lesiones que hemos visto. Ustedes a veces ya de verlas se van a familiarizar, ya por lo menos tenemos una sospecha muy grande, importante, casi precisa de que el problema se está presentando. Pero en lo posible hay que hacer diagnóstico microbiológico. ¿Qué podemos hacer? PCR, reacciones moleculares, el cultivo en líneas celulares y pruebas serológicas. Para otros se aborda de otra manera el diagnóstico por microscopía, la serología para detectar antígenos, titulación de virus, ¿no? Y las pruebas moleculares. ¿Qué muestras podemos usar? El fluido de las vesículas, el líquido de las vesículas, las lesiones en piel o costras en piel, saliva, las lesiones en la córnea, eventualmente de acuerdo a cada caso, ¿no es cierto? Inclusive las biopsias o el líquido cefalorraquídeo. Otro cuadro, aquí hablamos de lo que les decíamos, es las células o cuerpos de sangre con una T por delante, que se obtienen de estos en células que están en la base de las lesiones, ¿ya? Recordando eso, que pueden formarse agrupaciones de células. Más adelante hay una imagen de cómo se ven estos cuerpos. Luego la presencia de células gigantes multinucleadas con los cuerpos de inclusión de Coulter, se llama así, tipo A. Y de esa manera se pueden distinguir con otros procedimientos también los anticuerpos específicos para el tipo 1 y el tipo 2. La microscopía, les decía, nos muestra eso, cuerpos de sangre, agrupaciones celulares, luego, ¿no es cierto?, células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto?, con un colorante, azul de glucobilina, etc.
que nos muestran las células o cuerpos de sangre característicos de la infección por el virus. Ya se van a acordar de ese apellido. Luego las inclusiones de Code tipo A, igual nos muestran un tipo de células no tan características como las anteriores, pero para los patólogos sí se permiten el diagnóstico. O sea, muchas veces, ¿quién hace el diagnóstico final? Los patólogos, que son quienes revisan el corte celular. La circulación de virus, ¿no? A través de cultivos en células fibroblásticas, células que tienen sus nombres, las F2, células Vero, células de membrana coriolantoidea en embriones de pollo o de pato, y líneas de cultivo celular, que en biología van a escuchar con relativa frecuencia, ¿no? Luego la circulación de cadenas por biología molecular de los diferentes tipos de virus, también la inmunofluorescencia. Si hablamos de serología, lo que nos interesa a partir de una infección primaria estipular antígenos o anticuerpos tipo IgM. Se los puede hacer, ¿ya? La titulación con algunas muestras y otras pruebas de neutralización del virus, la inmunofluorescencia, ELISA, radioinmunoensayo, también la PCR para diferenciar epidemiológicamente. Hay que recordar eso, ¿no? Que son infecciones que se las considera vitalicias. ¿Por qué? Porque nunca vamos a erradicar al virus del organismo, ¿ya? Van a estar latentes y en algún momento pueden volver a presentarse, ¿no? Algo que algunos mencionan que es importante es que esa diferenciación entre herpes tipo 1 y 2 es importante, pero no es cerrada, es decir, no esperemos ver siempre lesiones genitales por herpes tipo 2 exclusivamente, o al revés. ¿Qué influye en eso? Si hay la capacidad de la adquisición por contacto directo, y no somos cuidadosos nosotros mismos, no solo con nuestra higiene, sino con nuestro comportamiento sexual, nadie impide que un herpes tipo 2 que estaba en genitales llegue a otros lugares, ¿no es cierto? Uno se pone a pensar así con una sonrisa socarrona, ¿puede llegar a afectar cavidad bucal? Sí. O al revés, un herpes tipo 1 puede afectar genitales, sí. Por experiencia, soy ginecólogo, he visto lesiones que no son características de un herpes tipo 2, por ejemplo, en genitales. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Indagando, preguntando, sin necesidad de que nos cuenten en detalle cómo se comporta cada persona, pues uno sí puede colegir que también puede haber infección por el herpes tipo 1. No se señala, ya se conocen todos. Bueno, una posibilidad de cuadros extremos que hayan meningoencefalitis, por ejemplo, por el herpes tipo 1, se fija el cuadro. Frecuencia relativamente baja, pero es posible con ambos, si acaso. El diagnóstico ya se hace con inmunosefavología, donde buscamos algunos cambios, buscar como es un cuadro más serio, más severo, ahí se hace el cultivo celular o las culares como pruebas más, ¿no? Cambios para diferenciar meningitis de encefalitis, pero eso es para los clínicos, solamente para mostrar, ¿no? Que cuando se presenta sí, ya es importante, porque así como pueden haber infecciones recurrentes en piel y mucosas, también puede haber meninges. Eso habrá que tenerlo en cuenta para buscar un buen tratamiento. ¿De acuerdo? Para el tratamiento, muchos dicen infección viral no requiere el tratamiento. El herpes virus sí, sobre todo en quienes, en edades extremas, niños pequeños, adultos mayores o cuando haya procesos que afectan su inmunidad, es decir, enfermedades sistémicas, mucho más que quimioterapias, en fin. Algunos agentes que se llaman indoxuridina, es un antiviral isotópico. Luego podemos usar antivirales sistémicos como esta, ciclovir, sistemaciclovir, el famiciclovir, ¿de acuerdo? Eso será más importante, sobre todo en infecciones genitales. Y otro agente que se llama foscarnet. Esos 4 podemos utilizar bajo ciertas condiciones. Y rápidamente veremos el otro, el varicela zoster, se lo abrevia así, PVZ, por si acaso no aquí. Este zoster significa faja. ¿Por qué? Porque a veces las infecciones vienen en raíces nerviosas, generalmente en el dorso,
Y no siempre es como las lesiones que vamos a ver, sino es como si hubiera una franja, una faja que está afectada, característica de la lesión. ¿Ya? Este virus varicela zoster puede causar la varicela, sobre todo en los pequeños, en eso sí, si no todos, la gran mayoría hemos pasado esto, ¿no es cierto? Y los otros van a ir pasando. Es más, es una infección cuyas características en que si en el colegio, en la escuela, en el kinder, un niño se infecta, las mamás es como si lo pusieran en contacto para que de una vez pasen la infección. Y eso tiene razón en esa sabiduría popular, porque este varicela zoster en edades mayores puede ser mucho más problemático, como vamos a ver. Le llaman algunos la culebrilla también. Y ya cuando se ha adquirido la varicela zoster en la niñez, las recurrencias ya se conocen como herpes zóster. Ese herpes zóster es el que afecta a la víscera nerviosa y se presenta como faja, sobre todo en dolor. Eventualmente podrá haber un síndrome de varicela congénito cuando la madre lo transmite al bebé. ¿De acuerdo? Si se ve el cuadro, espero, ¿sí, no es cierto? Cómo se lo adquiere a través de gotitas por vía respiratoria y a través de ellos se van diseminando para que luego tengamos el virus de manera latente, sobre todo en raíces o en ganglios nerviosos. Acá sí es más importante las lesiones que habíamos dicho. Bueno, la patogenia, cómo está la infección de las neuronas, puede haber un anterógrado para que las partículas virales se vayan diseminando. ¿A partir de qué? De la infección primaria. ¿No? Sí, un resumen del cuadro que habíamos visto es cómo estos virus pueden volverse finalmente virus latentes. Igual que el herpes tipo 1, pues este varicela zoster también puede estar latente de por vida. ¿Ya? Que decíamos al comienzo, la infección primaria se manifiesta como varicela y la reactivación se llama herpes zoster. Esa reactivación no tiene edad, a veces se da en edades extremas, en personas mayores, adultos mayores, que es donde podemos ver muy contagiosas desde ya. Y por eso aquí, inclusive en relación a este tipo 1, el 90% o más de los adultos tienen anticuerpos contra varicela zoster, siempre, lo que les decía. A ver, hagan memoria, algunos con seguridad que la mayoría de ustedes sí pasó esto, ¿no es cierto? La diseminación vía respiratoria tiene alguna preferencia estacional, sobre todo a fines de invierno, principios de primavera, con los cambios de estación. Es lo que seguramente, a ver si somos observativos, veremos en esta época, sobre todo en donde se agrupa, se asigna a la gente en escuelas, en guarderías, en kinder, ¿no? La posibilidad de quedarse como infección latente en ganglios nerviosos y en algunos nervios craneales, ¿no? La varicela, lo que habíamos dicho, igual un periodo de incubación 14 días, característica la fiebre en niños pequeños y las erupciones cutáneas que van a empezar como máculo-pápulas. La mácula es la manchita, pápula ya es el granito que se ha levantado, la vesícula es el granito con líquido y el líquido que se vuelve pus se llama músculo, por si acaso, ¿no? Las lesiones que pueden aparecer cuando es prima infección, sobre todo espalda, pecho, abdomen, y luego se diseminan. A todos respetan palmas y plantas, aunque no siempre, son diferentes, ¿ya? Pueden haber lesiones en mucosas, sí. Entonces, algunas consideraciones, por ejemplo, como infección primaria, la varicela muy frecuente junto con otros procesos eruptivos en la niñez, pueden causar eventualmente una neumonía, sí, sobre todo en quienes, en adultos, ¿ya? Lo más frecuente en adultos o ya niños mayores o personas mayores era este herpes zoster como recurrencia de esta infección por virus varicela zoster. Acá lo que les decía, ¿no? Esa diferenciación entre mácula, pápula, vesícula y músculo, así como esquema. Que se puede ver, ¿no es cierto? Las máculas solo manchas. Las manchas se han llenado de líquido, esas son ya pápulas, vesículas ya con el líquido importante, y luego las músculas, ¿no es cierto? La fotografía de esa es una mácula que vemos inicialmente que luego se va convirtiendo, ¿no?, en todas las lesiones. Sus características, un contorno irregular con zonas inflamatorias, se dicen con aspecto de pétalos de rosa para algunos, para otros gotas de rocío, en fin, de acuerdo al autor, ¿cierto?
Y luego la diseminación al dorso. ¿Se fijan? Más lesiones. Y no vamos a ver lesiones de un solo tipo, vamos a ver al mismo tiempo máculas, báculas, vesículas y tal vez pus. ¿Ya? Aquí otro cuadro mucho más dramático, pero se ven estos casos. Otro, ¿no? Nos recuerda esa lesión que se llama también chickenpox. Y acá lo que decíamos del varicela, el herpes zóster, como una franja que se presenta siguiendo una raíz nerviosa de los nervios, intercostales. Por eso lo franja. Acá también, no tan característico como es, ya no diseminado como en la infección inicial, sino con una recurrencia. Y la agrupación de diferentes lesiones en estos cuadros. Son cuadros, sobre todo la recurrencia del herpes zóster, muy dolorosos. Ya en la primera infección, digamos, no hay tanto, pero conforme progresa la infección, hay nuevas recurrencias, el dolor puede ser importante. Dependiendo también de cada caso, ya les digo, puede venir así como el herpes zóster o en otros, cuando hay algún factor asociado, presentarse por lesiones importantes. Ahí mencionar lo que les decía hace rato, ¿no? La varicela en adultos, que puede provocar desde lesiones así características, como es el rash, las erupciones, así como hemos visto, hasta afectar sistemas, ¿no? Como miocardio, nefritis, meningitis, encefalitis, pueden ocurrir en mayores, y por eso es que esa medida, ¿no? de las mamás, la familia, aproximar a un niño con varicela que está sano, no es tan descabellado, porque en ellos ha de ser una infección más benigna, como primo infección. En los adultos, una primo infección por varicela zóster puede desencadenar en estos problemas. Las lesiones pueden hacerse ya no solamente pústulas, pueden ser úlceras, las úlceras grandes se llaman bullas, por eso habla de lesiones bullosas, pueden aparecer, ¿de acuerdo? Pueden aparecer síndromes como este síndrome de Rey, donde hay otros problemas más que afectan incluso sistema nervioso, hígado, junto con las lesiones, que a veces se desencadena por el uso de ¿qué? De los salicilatos. ¿Qué son los salicilatos? Componentes de la aspirina. Me siento mal, como mi estaba con varicela, con la aspirina puedo agravar el dolor. La varicela durante el embarazo tiene sus propias particularidades y depende de la etapa en la que se adquiere. Igual, si es ya una mujer embarazada no pasó por varicela de niña, lo adquiere de adulta, pues tiene más problemas y más riesgos para su bebé. Es más severa entonces en la mujer embarazada, ¿no? Y dependiendo cuándo se ha adquirido, en la primera mitad o segunda mitad del embarazo. En la primera mitad, la infección es asintomática, sí, pero en el feto pueden haber lesiones, como ven acá, lesiones de piel cicatrizales, la hipoplasia de los miembros, corioretinitis, lesiones del sistema nervioso. Eso en la primera mitad. ¿Ya? En la segunda mitad, depende de igual cómo se comporte. Si la madre adquiere una reinfección, ya tiene anticuerpos, ya desarrolló anticuerpos, y eso puede hacer que el feto pues, no sea afectado de manera importante. Pero si la madre no tenía anticuerpos, los cuadros son también más severos, ¿no? Entonces ahí podemos ver problemas severos del feto, vamos a ver acá, ¿no? Que se presenta como lo que se llama varicela neonatal. El feto no estuvo en contacto con la varicela, pero la madre lo ha transmitido al útero, y veremos lesiones, ¿no? Diseminadas, altos riesgos de neumonía y encefalitis, porque el bebé no tiene anticuerpos y la varicela salta etapas, ¿verdad? Complicaciones, lo que les decía, ¿no? Por el herpes, diseminado, sobre todo en pacientes con VIH, portadores del VIH. Podemos ver lesiones a nivel ocular, a nivel de nervios faciales, las parálisis faciales serán más frecuentes, estos síndromes, ¿no? Por afección inmunológica, le llaman el síndrome de Van de Hal, que pueden ser cuadros que van a dramatizar más ya lo que ya está cargando como portador del VIH.
Para el diagnóstico, lo que igual como el PES-tipo 1, la clínica es característica, la presencia de las vesículas, como hemos visto, ¿no es cierto? Pero también puede hacerse el cultivo y la detección de antígenos. Volviendo al esquema anterior, una PCR, el cultivo que tarda mucho, la serología. Las muestras, lesiones vesiculares, las costras, las lesiones maculopapulares. Si hacemos un examen citológico, hagamos tensión densa, buscando que esos cuerpos de sangre no se olviden de la película, ¿no? La titulación de virus se hace por serología. El tratamiento parecido a los tratamientos para el herpes tipo 1, es decir, quienes van a necesitar antivirales, quienes tengan más riesgo de tener complicaciones. Y usamos, si se fijan, los mismos antivirales, aciclovir, vanciclovir y el valaciclovir. ¿De acuerdo? Eventualmente también van a haber factores que van a desencadenar recurrencias, parecidos a las anteriores, radiación ultravioleta, estrés, en fin, parecidos a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Como profilaxis, no hay en nuestro medio, pero se puede conseguir vacunas. Una, vacunación activa con virus vivos atenuados, debilitados, o vacunación pasiva con anticuerpos, inmunoglobulinas antivaricelas. En quienes esos recién nacidos, madres infectables, en quienes queremos prevenir sus riesgos. ¿Ya? Este es un cuadro para recordarles lo que hemos visto adelante y pues agradecerles con una vista de una de nuestras